buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo y un saludo a sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Lacey, Washington. Estamos una vez más contentos, agradecidos con Dios y con todos ustedes por la oportunidad que nos dan de compartir una vez más las reflexiones diarias y que nos dejen entrar hasta sus hogares. Hoy estamos ya domingo 26 de febrero para la gloria de Dios y donde estamos celebrando, mis hermanos, el domingo, el día del Señor, día de ir a la presencia de Dios en la Santa Eucaristía, día de ir a la Santa Misa, a celebrar con toda la comunidad la presencia de Dios y de estar agradecidos con el Señor. Así es de que no se nos olvide, hoy domingo, día del Señor. Y para la reflexión de este día, mis hermanos, vamos a visitar el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y comenzamos. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios te dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Mis hermanos, esto es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy estamos celebrando, aparte del Día del Señor, estamos celebrando el primer domingo de Cuaresma. Recordemos que la Cuaresma nos ayuda a tener ayuno, penitencia, a tener una conversión para estar cada día más cerca de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma, pues, es un tiempo favorable para revisar nuestras relaciones con Dios y con todos los demás. Es un tiempo para orar, para estar en el silencio, para escuchar la voz de nuestro Señor. Y en el Evangelio de San Mateo nos dice, mis hermanos, que el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado. Aquí vemos cómo Jesús se introduce en el desierto, en la soledad, lejos de todas las multitudes que lo seguían. Jesús pareciera que quiere tener su retiro espiritual en la presencia de Dios y lo toma él solo, nada más y nada menos que 40 días y 40 noches. 40 días de oración, 40 días de silencio, 40 días escuchando la voz de Dios. Y al final dice, sintió hambre. Y aquí es donde comienzan las tentaciones. 3 tentaciones nos habla el evangelista San Mateo que le pasaron a nuestro Señor Jesús. Primera, Jesús es tentado. Recordemos lo que nos enseña nuestra Madre Iglesia, mis hermanos, que la tentación no es pecado. La tentación no nos aleja de Dios. Lo que nos aleja de Dios es cuando la tentación nosotros la convertimos en un acto y cometemos pecado. Así es de que Jesús es tentado. ¿Y por dónde es tentado Jesús? Bueno, dice que sintió hambre. Por eso la primera tentación le dice, si eres hijo de Dios, ordena a esas piedras que se conviertan en pan.
El enemigo es astuto, el diablo es mentiroso, es el padre de la mentira, pero él conoce tu debilidad. Él sabía que Jesús estaba débil en su cuerpo, pero estaba fortalecido en espíritu para afrontar todas las tentaciones. A Jesús no le costaba nada convertir esas piedras en pan. Pues recordemos que ya varias veces había multiplicado los panes y los peces. A Jesús no le costaba nada, pero Jesús no cae, principalmente no dialoga con el diablo y no le hace caso, más bien le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos enseña aquí, mis hermanos, que no debemos de perder la dignidad de hijos de Dios, pues lo primero que le dice el enemigo, el diablo, si eres hijo de Dios. Por eso nosotros, mis hermanos, si somos hijos de Dios, no debemos de andar haciendo lo que no debemos, ni deseando lo que no es de nosotros. Esas son las tentaciones, pero si soy hijo de Dios, debo de comportarme como hijo de Dios, reconociendo y obedeciendo sus mandamientos. Pues cuando nosotros caemos el pecado, es lo primero que nos quita el enemigo, la presencia de Dios a través de la inclinación al pecado, y es lo que más él le encanta decirle al Señor: mira a tus hijos cómo se están revolcando en el pecado. Entonces, si eres hijo de Dios, tenemos que obedecer su palabra y tenemos que llenarnos de la fortaleza que nos da la palabra de Dios para así poder resistir las tentaciones. Jesús le contesta con la palabra de Dios y así puede ganar la primera tentación. Entonces, Jesús es tentado en su debilidad y le contesta con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos da fortaleza, nos da sabiduría y nos da inteligencia para reconocer el bien y el mal. Tenemos que llenarnos de las promesas de Dios para poder resistir las tentaciones. La segunda tentación dice: después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la escritura dice: Dios mandará a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen. Aquí vemos la segunda tentación que el diablo le pone a Jesús. Y imaginémonos el cuento: están a lo más alto de la muralla, el diablo le quiere dar una orden: lánzate, porque dice la escritura que Dios te protegerá. Y cierto que sí, Dios estaba presente una vez más. Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios, pues acababa de venir 40 días y 40 noches de estar en su presencia, de escuchar la voz del Padre, de llenarse de sus consejos, de todo lo que venía, el sufrimiento que venía a Jesús. Él estaba preparado, pues el Padre estaba con él. Así es de que si Jesús daba una orden a sus ángeles, el Padre se la concedería, pues vemos en todos los milagros que había hecho, nunca le negó nada a su Hijo amado. Entonces, lanzarse sería obedecer la voz del diablo. Y Jesús nos dice: cuidado con la voz que dejas entrar a tu corazón, cuidado con la voz que escuchas, porque es una tentación de poder. Más bien queremos que Dios nos sirva a nosotros. En ese momento el diablo quería que Dios obedeciera su voz y hiciera lo que él quería en ese momento. Cuando nosotros, mis hermanos, dejamos de ir a misa, sentimos que nosotros podemos con todo, que la misa no es necesaria, que nosotros tenemos que Dios nos tiene que servir, que si nosotros no seguimos los mandamientos, que Dios nos va a perdonar. Y cierto que sí nos perdona si vienes con arrepentimiento, pero muchas de las veces vamos por la vida lejos de Dios, lejos de su palabra, y creemos que nosotros tenemos el poder. Creemos que la salud va a ser para siempre. Queremos prosperidad en nuestra vida. Si ponemos un negocio, queremos que vaya bien, y para asegurarnos que nos va a ir bien, le pedimos a Dios. Tenemos un Cristo, pero también tenemos un amuleto, tenemos una herradura, o muchos que tienen o se aventuran
a tener altares de dioses falsos, asegurando así su prosperidad. Cuando no les va bien, entonces ya su salud está deteriorada, sus negocios no están bien. Entonces van a la iglesia a decirle: Señor, cúrame, Señor, ayúdame, Señor, bendice mi negocio. Eso, mis hermanos, es como nosotros querer tener el poder y querer que Dios nos sirva. Jesús nos dice en la escritura: no tentarás al Señor tu Dios, más bien escucha la voz de Dios, para que así cuando tú le pidas, Él te complazca, no porque le estés mandando, sino por amor a sus hijos. Es mucha la diferencia. Esta es la segunda tentación: querer creer que yo tengo el poder para darle órdenes a Dios. La tercera tentación que nos habla San Mateo hoy en su evangelio nos dice que el enemigo, dice, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y sus maravillas. Y le dice: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Aquí primero debemos de reconocer: Dios es el dueño de todo, es creador. El enemigo es un mentiroso. Él no te puede ofrecer nada porque nada es de él. Todo es de Dios. Recordemos que nosotros le servimos a un Dios creador de todo lo visible y lo invisible. Así es de que cuando el enemigo venga a tu puerta a traerte esa tentación y te diga: te daré todo esto, primero cree en las palabras de Dios y créele a Él, que Él es el que te dice: yo soy el creador, yo soy el que te da salud, bienestar, yo soy el que te da paz, gracia, el que te da alegría. No es Él. Entonces, en la tercera tentación, Él quiere demostrarle a Jesús que Él es dueño de muchas cosas, pero en la teoría Dios es el creador. Él es un mentiroso porque nada le pertenece. Aquí en la tercera tentación la escritura nos habla de las posesiones, mis hermanos, porque a nosotros nos gusta poseer muchas cosas. Entonces, en esta tentación, si no sabemos escuchar la voz de Dios, si escuchamos la voz del enemigo, nosotros caeremos pronto en sus mentiras, porque Él siempre viene y nos dice lo mismo que Jesús: te daré todo esto, te daré la riqueza que buscas, te daré tal vez la casa que nunca has tenido, el carro que siempre soñaste, te lo daré. Y muchas veces nosotros, al dejar de servir al Dios verdadero, comenzamos a adorar falsos dioses y hacemos un Dios el trabajo, que muchas veces: hermano, te invito a la iglesia, no puedo porque tengo trabajo y yo no puedo dejar de trabajar, y mi trabajo es más importante incluso que ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo ya nos puso la tentación de las posesiones. Y hay personas que pueden hacer su casa gracias a Dios y a su esfuerzo que han hecho, y después quieren otra más grande. Tienen un carro que siempre soñaron y ya cuando lo tienen quieren otro más nuevo. Y eso es la tentación de las posesiones. El Dios trabajo, el Dios dinero es idolatría. Trabajo en exceso para conseguir lo que tú quieres, pero no tienes tiempo para Dios. Eso, mis hermanos, es caer en la tentación de la posesión. Cambiar la Santa Misa por ir a trabajar los domingos, eso es estar en peligro de escuchar la voz del tentador, del mentiroso, del diablo. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Tenemos que estar atentos, mis hermanos, a llenarnos de su palabra para que Él nos dé su fortaleza, para que Él nos dé la sabiduría, para poder resistir así todas las tentaciones. Pero esto solamente lo vamos a lograr si comenzamos una cuaresma de la mano del Señor, sin escuchar la voz del enemigo. Pues primero Jesús nos enseña en esta reflexión: no platiques con Él porque Él es mentiroso, porque Él tiene sabiduría y más que nosotros, y porque Él conoce más la Escritura. Primero, para escuchar la voz de Dios, llénate de Él, de su palabra, haz ayuno, haz penitencia, llénate de la presencia de Dios en la Santa Eucaristía, para que así cuando te llegue la tentación, con la palabra de Dios, sepas cómo derrotar al enemigo, así como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y verás
que cuando tú le hables con la palabra de Dios, Él se irá de tu presencia, pues Él no puede con las palabras de Dios y mucho menos con los hijos de Dios. Así es de que recuerda, si eres hijo de Dios, escucha la voz de Dios a través de su palabra. Con esta reflexión yo te dejo, mi hermano, en este bendecido domingo 26 de febrero. Te deseo lo mejor para ti y para toda tu familia. No dejen de ir a misa y cuidado con las tentaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.